Bueno, muy bien. Retomamos entonces con esta segunda parte, un poco más breve, tengo menos tiempo. Vamos a abordar la cuestión atinente a la responsabilidad civil. Adelanto que las innovaciones son numerosas, comparativamente no hay duda, responsabilidad da un salto de calidad, innova a través de muchísimas disposiciones, comparativamente con obligaciones. Así que podríamos estar rato largo viendo las novedades del nuevo código. Por tanto, me voy a centrar en las más importantes. Me voy a centrar en las más importantes y algunas placas entonces las pasaré rápido, tratando de aprovechar de la mejor manera este momento. A ver, lo primero que quiero señalar es lo siguiente. Una interpretación general, una lectura global del nuevo sistema de responsabilidad civil que consagra el Código Civil y Comercial a lo largo de 72 artículos, a mi entender, evidencia que el nuevo sistema se estructura en derredor de tres principios rectores. El nuevo sistema se estructura en derredor de tres principios rectores. Antes de señalar, de desarrollar esto, me olvido, una pequeña introducción, es la siguiente, no es menor. El Código habla de responsabilidad civil. En rigor, el articulado responde a los parámetros del derecho de daños. No entiendo por qué llaman responsabilidad civil a lo que es derecho de daños. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Lo veremos inmediatamente. El derecho de la responsabilidad civil es el derecho que contempla un mecanismo estrictamente reparatorio. Y por el contrario, el derecho de daños desborda el aspecto estrictamente reparatorio para abarcar la prevención, por ejemplo. Por tanto, debiera llamarse derecho de daños y no derecho de la responsabilidad civil este capítulo primero del título quinto. Bien, dicho eso, los principios rectores del sistema legal, a mi entender, son tres. Primero, consagra expresamente el viejo adagio, aforismo, regla de oro del derecho romano, neminem laddere, o alterum non laddere, no dañar a otro. Esta vieja regla sabia, una de las tres reglas de oro del derecho romano, está consagrada de manera expresa. Hasta ahora, la Corte, en el año 86, una Corte recordada por pronunciamientos tan importantes, lo encontró en el artículo 19, como allí escucho que... sí, en el artículo 19 de la Constitución. Ahora lo recepta expresamente en el artículo 1710, a través del deber de prevención y de no agravar el daño si éste ya se produjo, y en el artículo 1716, que establece el derecho a la reparación. Así que es una incorporación totalmente positiva. Y es lo primero que digo, ya manifiesta el acercamiento notable entre las tradicionales órbitas de la responsabilidad. El alterum non laddere no distingue si el daño se produjo como consecuencia del incumplimiento de una obligación, léase, contrato, o por comisión de daños hasta ahora llamados extracontractuales. No distingue, no tiene que distinguir, y el nuevo código no lo hace, es un acierto. El segundo principio es la prevención, a mi entender. La prevención es función del sistema y también un principio rector, porque identifica, orienta, ordena al sistema hacia su eje. El eje, hemos dicho en la hora pasada, a la carrera, ahora lo explicaré un poco mejor, el eje del sistema es el daño injusto. El eje del nuevo sistema es el daño injusto. Esto es una creación italiana de 1942. Hace rato se habla aquí, en doctrina, del daño injusto. El nuevo código lo recepta expresamente, es una incorporación acertada. Daño injusto o daño injustamente sufrido, no injustamente causado. Daño injusto o también llamado daño injustamente sufrido.
Por tanto, fíjense, esto me llama mucho la atención a mí, cómo hemos sido necios en no reconocer al principio alterum non latere el marco amplio que debe serle reconocido. El alterum non latere, este principio de no dañar, siempre fue leído en clave de reparación. Es decir, producido el daño, en virtud del principio alterum non latere, corresponde reparar. Me parece una obviedad mayúscula, y no deja de sorprenderme, que no lo hayamos visto sino hasta ahora, que en realidad ese mandato lo primero que obliga es a no causar el daño. Esto lo entiende mi hijo Bautista de 11 años perfectamente. Alterum non latere, no dañar a otro, antes que obligar a reparar, obliga a no causar. Lo está diciendo el propio alterum non latere, significa no dañar a tercero, significa alterum non latere. Ahora el nuevo código lo recepta y lo regula a través de una norma que va a hacer mucho ruido. Técnicamente va a ser una norma muy aplicada y mucho se va a publicar, a estudiar, el artículo 1710, que establece que toda persona tiene el deber, en cuanto a ella dependa, de evitar causar un daño no justificado. B, adoptar de buena fe, ¿se acuerdan que vimos en la hora pasada? De buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño. C, no agravar el daño si ya se produjo. La buena fe, he dicho y ahora explico un poquito más, es central, es absolutamente central. Sobre el primer párrafo del actual 1198, los contratos deben ser celebrados, interpretados y ejecutados de buena fe, allí, en materia de responsabilidad civil, se edificó la llamada tácita obligación de seguridad, con una simple referencia en el primer párrafo del 1198. Ahora la buena fe, como veíamos, tiene distintas normas en las que se las consagra de manera expresa. Acá la buena fe alimenta a la prevención. Es menester adoptar medidas de precaución, de evitación de daño. Eso habla de una cultura más avanzada que se preocupa primero por evitar causar el daño y después, si el daño no se logró evitar, indemnizar. Vean cómo los confines de la disciplina se ensanchan, se produce un ensanchamiento funcional evidente. Entonces, la buena fe es base para que el deber de seguridad exista y la obligación de seguridad también. Ahí verán aquiliano, contractual, algo diré acerca de las órbitas del deber de responder en un momento más. Tercer principio rector. Primero hemos dicho alterum non latere, segundo, prevención. Tercero, reparación plena. Si el daño no se pudo evitar y se produjo, es necesario que el daño sea resarcido en su más amplio alcance. Por tanto, esto no es novedad, es reiterar lo que hoy día contiene el 1083 y la doctrina elaborada alrededor del artículo 1083 del Código Civil. La disputa en torno a si la reparación es plena o integral, que siempre me llamó la atención esa disputa doctrinaria, plena, no, es integral. Yo nunca entendí, porque en el diccionario son sinónimos. Bueno, el Código habla de la reparación plena. Por cierto que la reparación es plena, en rigor ninguna reparación es estrictamente plena, es un eufemismo o una mentira directamente, se esconde, se enmascara. La responsabilidad alcanza de acuerdo a la extensión del resarcimiento que se fije en cada sistema. Es en Argentina y en cualquier país del mundo, ninguna reparación es realmente plena. Respeta los límites de la causalidad, en clave adecuación, extensión del resarcimiento. Artículos 1726 a 1728. Y además la cuestión del principio de congruencia del Código Procesal. Las funciones, bueno, las delineé rápidamente. Hay un cambio de cabeza. El Código de Vélez fue elaborado en el siglo XIX a la luz del Código Civil francés, es decir, un mecanismo reparador, embebido en justicia contributiva,
con eje en la culpabilidad. Pero claro, de a poquito fue quedando chico ese marco. La iusfilosofía del siglo XIX es diferente a la iusfilosofía de la segunda mitad del siglo XX, acentuada en el siglo XXI. Por tanto, el nuevo régimen adopta una posición valiente, progresista, entendiendo por progresismo ir hacia adelante en procura de un reconocimiento más amplio de los derechos de los individuos, un reconocimiento más amplio de la dignidad del ser humano y, por tanto, entonces, en este pasaje que los filósofos y los constitucionalistas tanto nos ilustran, Vigo, etc., el pasaje del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional. ¿Cómo es posible que el derecho de daños cambie tanto? Porque, de hecho, mano a mano, Vélez Sarsfield, con el nuevo código cambia muchísimo. Pero ojo, esto puede llegar a asustar a más de uno. Aquel que conozca la especialidad, que la viva, la practique, verá que en rigor lo que hace el nuevo código es receptar en general la praxis jurisprudencial, doctrinaria. Los que aquí se encuentren y sean especialistas en daños no tienen por qué asustarse con lo que estoy diciendo. Vélez, comparativamente con el nuevo código, hay unas cuantas diferencias, pero en realidad el nuevo código recepta lo que la jurisprudencia logra que Vélez diga. Esto es maravilloso. Cuando en la tarea, ¿no? Uno como investigador, en la tarea comparativa, uno empieza a leer Vélez con otros ojos, y la interpretación dinámica, el aspecto teleológico, los cambios epocales, cómo los jueces, la doctrina, va logrando que las normas digan lo que el legislador no pensó en su momento. Y estoy hablando bien. Lo que la mente del legislador tuvo en el siglo XIX, obviamente tuvo que ser adecuado. Fue adecuado por Borda y compañía en el 68, pero los jueces fueron encontrando respuestas válidas según las exigencias de la hora. El nuevo sistema de responsabilidad civil lo que hace es modernizar, actualizar, consagra un sistema normativo de lectura ágil, mano a mano, entonces mejora lo que tenemos. Entonces, todo este cambio se produce bien desde lo profundo, por la influencia determinante del derecho público respecto del derecho privado. Ya, concebir a la responsabilidad civil como un mecanismo de justicia meramente contributiva, estrictamente reparatorio, queda en el olvido. El sistema es preventivo primero, reparatorio después, y las bases filosóficas se fueron aligerando y fueron cambiando. La culpabilidad como centro del sistema del siglo XIX hace rato que perdió centralidad. Hace rato que ya perdió centralidad, a pesar que el artículo 1067, aún vigente, diga que no hay responsabilidad sin culpa. Es muy gracioso que diga eso porque sabemos que no responde a la realidad. Bueno, el código lo que hace es, entonces, a través de una nueva ingeniería, digo ahí, ha sido necesario modificar las estructuras tradicionales, la ingeniería central. Claro, ¿y por qué? El sistema fue creciendo tanto en las últimas décadas del siglo XX, pero siempre un crecimiento enmarcado en la función reparatoria. Si hay un derecho dinámico que crece, que evoluciona, es el derecho de la responsabilidad civil. Dentro de todos los civiles, quizás, el derecho que más evolucionó en las últimas décadas es el derecho de la responsabilidad civil. Pero siempre enmarcado en la dimensión reparatoria. Ahora se ensancha y abarca la función preventiva. Todos estos mecanismos que conocemos y que no me detengo por razones de tiempo, han servido para determinar este ensanchamiento funcional al que me estoy haciendo referencia en este momento. Se produce un ensanchamiento funcional. Ahora bien, aún a la carrera, espero no ser confuso por ir tan rápido, aún a la carrera, ¿qué
¿Qué se espera? ¿Qué se necesita? ¿Qué se espera de la disciplina? ¿Y qué es lo que puede el sistema normativo de daños solucionar, dar? ¿Para qué sirve? ¿Para qué puede servir? Se está ensanchando fuertemente los confines de la disciplina de acuerdo a sus marcos tradicionales. Veremos con el correr de los años qué logramos hacer nosotros con la prevención. Quiero significar, a ver cómo lo sintetizo. No tenemos cultura de prevención. Argentina no es un país suficientemente desarrollado. Hagámonos cargo. Nunca no nos han educado y nosotros tampoco educamos a nuestros hijos en prevención. Bueno, de a poco nos vamos dando cuenta que si a los países nórdicos les va tan bien, entre otras cosas, es porque invierten en prevención. Lo primero es la prevención en todo sentido. Bueno, el Código Civil recepta esta sabiduría y la consagra como un mandato, como un deber de prevención, que a mi entender es un principio rector y es una función claramente según el artículo 1708 y 1710 del nuevo código. Así que es un cambio cualitativo, cuantitativo, cultural muy fuerte. Ha quedado afuera la punición. El anteproyecto consagraba como tercer eje funcional a la punición, los punitive damages del derecho anglosajón, el daño punitivo, el más llamado daño punitivo. Muy interesante herramienta, finalmente el Ejecutivo lo sacó, me pregunto, no lo sé en absoluto, pero vale preguntarse, quizás algún lobby empresario. Recordemos que Alavi ya marca un camino por el cual uno puede recorrer, pero la punición que estaba consagrado en 2 artículos fue borrado de un plumazo del proyecto y por tanto del nuevo código. Rápidamente y con imprecisión entonces técnico-terminológica, uno dice, yo no, pero se dice, se han unificado las órbitas. En rigor, lo que se ha producido es un notable acercamiento entre las órbitas. Es imposible una unificación. No depende de la voluntad de un legislador o de un jurista que asesora a un diputado o al presidente, sino que es imposible porque en la dimensión aquiliana la causalidad opera con reglas diferentes a la causalidad en materia obligacional o contractual. Esto es interesante y pero llevaría mucho tiempo explicarlo. Pero es imposible una amalgama completa entre las órbitas del deber de responder. Por tanto, lo que ha consagrado el nuevo sistema es una notable aproximación. Una notable aproximación, no una unificación. Por tanto, en este acercamiento que se produce y que debe respetarse por esta diferencia ontológica entre contrato y hecho ilícito, la relación causal y la culpabilidad tienen contornos o parámetros diferentes en un caso y en el otro. Por tanto, acá vamos a ver, hay supuestos en donde se mantienen las diferencias. Por lo pronto, en materia de prescripción, en términos estrictamente de responsabilidad civil, se logró un acercamiento notable, porque el plazo de prescripción es de 3 años. No obstante, recordemos, el plazo general es de 5 años. Por tanto, incumplimiento contractual iría por 5 años y todo lo atinente a la responsabilidad civil se procuró unificar en 3. Después hay algunas excepciones, pocas, una prescripción de 10 años, otra de 2, alguna de 1 año, pero se verifica un acercamiento en materia de prescripción liberatoria. En materia de extensión del resarcimiento, hay un principio general que también evidencia el notable acercamiento, que es que se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, sea incumplimiento obligacional, el mal llamado incumplimiento contractual, o la responsabilidad aquiliana, hasta ahora denominada responsabilidad por hecho ilícito
delictual y cuasi delictual, terminología que no se consagra en el nuevo régimen, hay una unificación porque se indemnizan en cualquier caso las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Se hace base en la causalidad adecuada, que es en realidad el régimen vigente. Pero lo que no es régimen vigente es esta unificación de las consecuencias reparables, consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. En cambio, en el contrato, en la responsabilidad contractual, todavía es válido hablar entonces de responsabilidad por incumplimiento obligacional, ese es el término técnico adecuado. En materia contractual, vamos a decirle, las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto, y determina el régimen nuevo que procede un agravamiento de la responsabilidad en caso de dolo del deudor contratante. Vean, allí hay entonces una diferencia. No me quiero olvidar algo que acabo de decir y que quizás no diga en ninguna otra placa. Estamos acostumbrados los civilistas, en materia de responsabilidad civil, a hablar de delito y de cuasi delito. No more. No más. Delito y cuasi delito es penal. Es penal. Ya está. Viene de la clasificación romana, ya pasaron 2000 años. Es penal. En nuestro caso, basta de delito, de cuasi delito. Lo que hay es un incumplimiento obligacional en el cual está dentro el contrato, la voluntad unilateral, etc. Y fuera de esa dimensión llamada del incumplimiento obligacional, mal llamada contractual, está el campo de lo aquiliano, si se quiere. Más aún, si quieren, extracontractual, pero no vamos a denominar más delito y cuasi delito. No vamos a hablar más de delito ni de cuasi delito. Esto me parece positivo y también interesante de señalar. Luego, vean las diferencias que hay, las diferencias que hay entre los regímenes del cumplimiento obligacional y el aquiliano. Hay diferencias inevitables. Algunas, como por ejemplo la edad del discernimiento, la mora del deudor, que tiene sentido en el marco del incumplimiento obligacional. En fin, hay ciertas diferencias entre una órbita y la otra. Comparativamente, en definitiva, se produce un acercamiento, no una amalgama. Presupuestos. A ver, el eje, ya he dicho, es el daño injusto. El eje es el daño injusto. Lo interesante, a ver, es lo siguiente. Hasta ahora estamos acostumbrados a pensar, conforme los artículos 1068, 1069 y concordantes, que el daño se divide en patrimonial y extrapatrimonial, ¿verdad? Bueno, a ver qué les digo de nuevo. Los asusto un poquito. Primero los asusto y después le... A partir de ahora, el daño se va a clasificar en daño, como dice ahí, ¿no? Daño a la persona, daño al patrimonio, daño a los derechos de incidencia colectiva. ¿Qué es esto de esta clasificación tripartita? Daño a la persona, al patrimonio y a los derechos de incidencia colectiva. Dejemos estos últimos de lado, que tienen su régimen en el artículo 14, retaseado, como les dijera en la hora anterior. Concentrémonos en el daño a la persona, que la innovación es el daño a la persona. Y también, adelantándome a placas venideras, que no llegaré a desarrollar con el detenimiento que me gustaría, les hago saber lo siguiente. Esto del daño a la persona era insistentemente reclamado por alguna doctrina nacional que sigue a alguna doctrina italiana y peruana, y que seguramente ustedes conocen. Por ejemplo, esto del daño al proyecto de vida, el daño a la vida de relación, el daño a la salud, el daño, pues no solo el estético, psíquico, ya está mucho más conocido. En fin, estas categorías encuentran en el nuevo régimen legal cierto reconocimiento. Voy a ser prudente en esta ponderación.
¿Por qué digo cierto reconocimiento? Porque, por lo pronto, ¿qué pasa? ¿Acaso no se puede leer más en clave daño patrimonial, daño extrapatrimonial? Yo creo que sí. No hay manera de leerlo de otra forma. El daño duele en el bolsillo o en el corazón, en el alma. Patrimonial me duele en el bolsillo. Extrapatrimonial hasta ahora siempre ha sido concebido como daño moral. Y daño moral mayormente continente de ciertos daños que engloban, que están incorporados dentro de lo que se concibe como daño moral. En Argentina, en sintonía con lo que pasa en la mayoría de los países, dentro del daño moral están abarcados otros daños creados en Italia por una razón muy interesante de señalar, aunque sea rápidamente. Los italianos, aún hoy, en su artículo 2059, solo se repara el daño moral cuando el daño es producto de la comisión de un hecho ilícito criminal. Lo repito para que lo... En Italia, aún hoy, solo se repara el daño moral cuando el daño moral es producto de la comisión de un hecho ilícito criminal. O sea, restringimos absurdamente. Es absurdo restringir la reparabilidad del daño moral con ese alcance. Ese es el alcance que aquí también regía en el siglo XIX. Era la lectura de los jueces del siglo XIX. ¿Qué hicieron los tanos? Que no son ningunos tontos. Todo lo contrario. Encerrados en el 2059, dijeron, bueno, a ver, esta restricción opera en el daño moral, pero no opera en las otras categorías que fueron inventando. La invención fue forzada por las circunstancias. Por eso es que los italianos en la década del 60, con Guido Gentile a la cabeza y después muchos otros, fueron creando los nuevos daños para zafar del carácter restrictivo del artículo 2059 del Código. Bien, ¿qué es lo que hace entonces nuestro nuevo régimen legal? Habla del daño a la persona y le confiere, a mi entender, estoy convencido de esto, pero bueno, veremos lo que va interpretando la doctrina y la jurisprudencia, le confiere autonomía al daño, a la interferencia al proyecto de vida. Explico un poquito. Ya daño extrapatrimonial, no. Habla de daño a la persona como género. Si el daño a la persona es el género, de esa manera admite especies que desbordan el daño moral. El daño moral se transforma en una especie, está reducido de categoría, deja de ser género, pasa a ser especie, y al lado del daño moral hay otros daños que veremos que hacen los jueces. Con un artículo 1041 que puede ser leído de distinta manera, pero a mi entender, una lectura prudente, conservadora, esa es la palabra, una lectura conservadora del 1041, por lo menos, advierte que se le ha dado autonomía a la interferencia en el proyecto de vida. Esto está contemplado en el Código Peruano del 84. Carlos Fernández Cesarego es un profesor que ha venido todos los años acá a explicarnos que el daño al proyecto de vida, hablar de las bondades del daño al proyecto, de la frustración del proyecto de vida. Bueno, ahora Mosè Iturraspe entre nosotros siguió esa línea, poquitos más. Todos decíamos, el daño moral es comprensivo de todo esto. Bueno, a partir de ahora hay un ensanchamiento de los daños a la persona. Me parece interesante. La relación causal, bueno, aquí no hay cambio, más allá de la extensión del resarcimiento a la que hice referencia antes. Se confiere primacía, como la tiene actualmente, pero se lo hace de manera más clara y contundente a la causalidad adecuada. Criterios de imputación, otro tópico de interés. Ya un poquito de modé, pero no demasiado. Yo, cuando estudiaba la carrera de grado, en el primer lustro de la década del 90,
todavía percibí esta rivalidad entre Borda y Llambias, del riesgo, de la culpa. Lo recuerdo con cariño, era tan joven, era tan soltero, tenía tanto tiempo. Bueno, en fin. Claro, ¿y qué pasa? Obligaciones la cursé en el 91, profesores maravillosos. Que el riesgo todavía era visto con desconfianza, como algo malo. Yo hablo de la ley de Gresham. La ley de Gresham es una ley de la economía, ley de Gresham. La moneda mala elimina de la circulación a la moneda buena. Llambias explicaba que con el riesgo, ¿quién iba a querer afrontar la carga de la culpa, que es tan densa, que es tan trabajosa, y que el riesgo iba a terminar desalojando a la culpa? Bueno, a ver, no se trata de desalojar por desalojar, se trata de captar una realidad, la propia del siglo XXI, de acuerdo al contexto social, económico, vigente. La clave de la culpabilidad era la clave del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX. Borda, en el 68, no vino a fracturar nada, vino a actualizar el régimen, es mi opinión. De a poquito se le fue perdiendo esa desconfianza y los criterios de imputación objetivos fueron ganando terreno, en sintonía con lo que pasa en otros países del mundo. Después la praxis tiene que ser una praxis rigurosa, ordenada, que no distorsione el sistema. No se trata de admitir acciones judiciales que son una aventura, que son un despropósito, que se reclama lo que no corresponde, sin prueba suficiente. No se trata. Eso es la tergiversación de un sistema que en teoría es muy bueno. Por tanto, quiero significar lo siguiente. Lo que esperábamos de un nuevo código era ver qué posición tomaba respecto de los criterios de imputación. Según acá explico, no hay duda que hay una ampliación de los supuestos en los que se aplican los criterios objetivos de imputación. El código habla de factores de atribución. Criterios objetivos o factores de atribución. Entonces, se produce este corrimiento hacia los criterios objetivos que yo creo que es acertado. Otro punto es la antijuridicidad. Me encantaría tener tiempo para explicar esto. La antijuridicidad, a mi entender, está mantenida en la letra. La antijuridicidad fue siempre explicada como el primer presupuesto. Está mantenida en la letra en el artículo 1007-17, pero considero que ha sido consagrada vacía de contenido. A mi entender, la antijuridicidad ha sido consagrada vacía de contenido. Ha sido absorbida por el daño. Ha sido absorbida por el daño. Todos reconocen que la antijuridicidad está en crisis. Bueno, se trata de señalar precisamente ese status quo. Se la mantiene en la letra, pero considero que está vacía de contenido. En las eximentes no hay tantas novedades. Quizás remarcar que se ha avanzado en positivo al no hablarse de culpa de la víctima. Se habla de hecho del damnificado. ¿Por qué? Porque las eximentes juegan un rol en la causalidad. Las eximentes juegan un rol en materia de causalidad. Y en materia de causalidad, lo que es menester determinar es si el damnificado incidió con su conducta en la relación de causa-efecto. Entonces es hecho, no la culpa. ¿Puede merecer reproche o no? ¿Qué pasa si es un menor de 10 años? ¿Qué pasa si es un insano? Que no son pasibles de reproche. No importa. Si el menor de 10 años cruza por la mitad de la avenida 9 de Julio, voy al extremo, aunque no sea capaz de culpa ese sujeto, su hecho incide causalmente fracturando el nexo. Por tanto, hace bien el nuevo código en normar el hecho. Y también hace bien el nuevo código de no hablar de víctima, sino de damnificado. Víctima está adelantando criterio. Damnificado es neutro. ¿Se entiende? Así que está muy bien.
Lo mismo, hecho de tercero, bueno, caso fortuito y fuerza mayor. Acá, daño espiritual, daño moral, olvídense. No more. No more. Y yo estoy de acuerdo. Es interesante y da para muchísimo si es o no indemnizable el daño espiritual. Pero en rigor lo que afecta es el espíritu, es el alma, es lo más humano que tenemos. Si es indemnizable o no, es materializar, eso es otra cosa. Es muy interesante y no lo vamos a resolver. Pero se lo llama por su nombre, daño espiritual. ¿Por qué no daño moral? El daño moral, la denominación daño moral, le fue asignada a la figura hacia fines del siglo XIX y contiene un prejuicio y es una denominación peyorativa. ¿Por qué? Fines del siglo XIX, el positivismo crudo no quería reconocer a este daño juridicidad. Al llamarlo moral, es decir, en realidad de jurídico no tenés nada, es un daño moral, está afuera del fenómeno de lo jurídico, es moral, es una denominación peyorativa. Entonces, la persona más ruin, la peor persona del mundo, puede sufrir daño espiritual. La cuestión de la moralidad va por otro lado. Esto es un daño a los sentimientos. Yo lo llamo daño espiritual. El artículo 1741 habla de afección espiritual legítima. Esa es la terminología del código. Afección espiritual legítima. Hay algunas diferencias allí en las que no me detengo. Interferencia en el proyecto de vida. He dicho, una lectura conservadora del artículo 1741 le abre el juego a un reconocimiento autónomo. Creo yo que ningún juez va a poder interpretar que la interferencia en el proyecto de vida forma parte del daño espiritual. ¿Por qué? Porque el artículo 1741 habla del daño, la afección espiritual legítima y la interferencia en el proyecto de vida. No dice otra manera de dar cuenta que uno integra el otro. Está separando los daños resarcibles. Después, acá estas normas, indemnización por fallecimiento, lesiones físicas o psíquicas, son normas importantes que era necesario que estuvieran de entrada, pero están en el proyecto cuando el Ejecutivo eliminó los artículos correspondientes a los derechos de incidencia colectiva. El anteproyecto regulaba con detenimiento la reparabilidad de los derechos de incidencia colectiva. 3 artículos. Cuando voló por el Ejecutivo, tuvieron que, para no cambiar la numeración, establecieron 3 normas importantes, interesantes, que son estas, si no, no hubieran existido. Y no quiero dejar de hacer referencia a esto último, si no, se van a acordar de mí por qué no hice referencia a algo que va a hacer muchísimo ruido en breve. ¿Por qué? Porque le impone el nuevo sistema a los jueces aplicar un mecanismo de cuantificación de los daños. No tenemos cultura nosotros ni a la hora de pedir, ni a la hora de resolver, de guiarnos por estructuras científicas, estables, objetivas, sino que, bueno, el juez, bueno, más o menos lo que le parece y lo que dicen sus colegas, más o menos. Si el juez es de River, hoy dicta sentencia, como está contento, tanto. Si el juez es de Boca, la mitad. Claro. En fin, se me ocurren varias cosas que... no puede ser. Ahora el 1746 establece un mecanismo que debe seguir el juez para justipreciar los daños. Mecanismo que es posible aplicar en la medida que nuestra economía sea estable. Ningún mecanismo es válido, es posible, con una inflación que ni siquiera sabemos de cuánto es. O sea, el propósito de la norma es noble, el código está hecho para perdurar, así que aplaudo esta norma, pero en lo inmediato el juez se va a ver en graves problemas para llegar a un número que efectivamente responda a la previsión del artículo 1746.
Bueno, responsabilidad por hecho de terceros. Voy a ir más rápido todavía. Perdón. En materia de responsabilidad por hecho de terceros, lo que puedo significar es que se responde en materia de principal por dependiente, concretamente, en materia de principal por dependiente, repite la estructura del primer párrafo del 1113, el fundamento es objetivo, se responde por daños ocasionados en ejercicio u ocasión. En materia de responsabilidad de padres por hijos, la innovación es la siguiente. La jurisprudencia está dividida. ¿Cómo responden los padres por daños causados por sus hijos? Algunos consideran por la culpa de los padres, culpa invigilando, culpa ineducando. Bueno, olvídense, el criterio es objetivo. Más aún, quiero ser crudo. Mosé Iturraspe, cuando lo leí oportunamente esto, me abrió la cabeza. Claro, me abrió la cabeza, primero abrí los ojos. Mosé Iturraspe dice que los padres responden por sus hijos, escuchan bien, con base en el riesgo creado. Tiene razón. Sin duda. No le demos más vuelta, sin duda. ¿Por qué? Ahí me llama mi mujer. Bautista rompió con la pelota. Bueno, ¿tener hijos es riesgoso? ¿Me apuran a los fines de la responsabilidad civil? Sí. ¿Hace falta que demuestren que yo estaba en misiones y no lo vigilé? Papá trabaja. Mamá trabaja. Andar buscando reproches de conducta de los que lo vigilan, digámoslo abiertamente, el criterio es objetivo y hace bien el nuevo código en regularlo así, es mi parecer. La diferencia quizás está acá. Esto es interesante también. A mí me parece interesante todo, perdón, ¿no? La patria potestad, ustedes ya lo vieron en algún encuentro anterior, cambia por responsabilidad parental. Ahí ya está traducido este cambio, ¿no? Este cambio al que hago referencia. Otras personas encargadas. Tutores y curadores, ahí sí. Los tutores y curadores responden con fundamento subjetivo. Tutores y curadores responden con fundamento subjetivo. A ver, cambio. ¿Se acuerdan, cómo no acordarse si es el régimen vigente, de daño con y daño por? No more. Daño con, esto que tanto dolor de cabeza nos ha traído para tratar de entenderlo y explicarlo, ya está, ya fue. Basta. Basta. Se pone de resalto, se destaca la relevancia del papel activo de la cosa, del riesgo o vicio. Se repite el esquema actual. Se amplía el concepto de guardián, esto es interesante. Por ejemplo, un chofer de colectivo, en general, se interpreta que no es guardián de la cosa. Quizás sea un servidor de la posesión. Está discutido esto, ¿no? Pero en general no se lo considera guardián. Una lectura dura de la norma establece un criterio amplio de guardián en el artículo 1758. Y al mismo tiempo se incorpora expresamente a la actividad riesgosa, algo que la doctrina de a poquito fue pidiendo que se incorporara. El artículo 1113 actual no pareciera que, de acuerdo al texto ideado por Borda y compañía, pudiera aplicarse a las actividades riesgosas, pero de a poquito los autores y la jurisprudencia fueron leyendo dinámicamente, haciendo que las normas digan lo que no dicen, pero cumpliendo la función del operador jurídico que es llamado a cumplir. Bueno, ahora se recepta expresamente a la actividad riesgosa, es otro punto que me parece importante. Esto lo podemos dejar de lado. Para terminar, acción civil y penal. Interesante también. A mi entender, se profundizan y se aclaran y se profundizan aspectos de prejudicialidad y preeminencia. ¿Por qué? Primero, hasta ahora el juez civil tiene que esperar a que el juez penal dicte sentencia. Bueno, se consagran supuestos en los cuales ya no es menester que espere. Ya la jurisprudencia establecía que había excepciones. Ahora se regulan allí, hay alguna que otra muy interesante. La influencia determinante de lo penal respecto de lo civil está en la condenación.
Cuando hay condena penal, hace cosa juzgada respecto del hecho principal y de la culpa, o sea, lo que sabemos del 1102. Después, el nuevo código no habla ni de absolución ni de sobreseimiento. Esas denominaciones no las contempla. Directamente va a la naturaleza concreta de lo resuelto en sede penal. ¿Por qué? Cuando en sede penal se declara, se resuelve que el hecho no existió o que el presunto autor no es tal, eso produce efecto de cosa juzgada. No es determinante, como digo ahí abajo, la inexistencia de delito penal o la irresponsabilidad penal, porque el juez civil analiza con otras pautas. Y por último, el actual 3986 bis, respecto de la suspensión de la prescripción de la acción civil ante la formulación de querella criminal, se elimina. No se suspende la acción civil por entablar una querella criminal en sede represiva. También me parece interesante, digno de ser mencionado. Cuando el juez civil considera que no es necesario esperar al juez penal porque lo suyo se resuelve con un criterio objetivo, pienso en un accidente de tránsito, está dentro de sus facultades no esperar la sentencia penal. Está dentro de sus facultades, lo que no significa que tenga que dictar sentencia. Me parece criterioso que el juez civil tenga la facultad, pero no el deber de pronunciarse, porque a lo mejor quizás él tenga dudas que hacen al hecho, que hacen a la mecánica, y quiera esperar la decisión del juez penal. Así que eso es facultativo del juez civil. Bueno, a ver, ya voy volando, ¿no? Lo de la responsabilidad, esto se repite, persona jurídica se repite, la responsabilidad del Estado, si quieren quedarnos hasta las 12 de la noche. No more. No more. Establecimientos educativos, bueno, el criterio de imputación es objetivo, se mantiene el deber de contratar seguros, se aplica al régimen primario y secundario, no terciario o universitario. Los profesionales liberales, bueno, a ver, se aplican criterios de imputación subjetivos, o sea, el profesional en principio compromete diligencia, pienso en el médico, pienso en el abogado que litiga, a menos, como he leído hace un rato, que el profesional se haya comprometido a obtener un resultado, porque la naturaleza de la obligación permite comprometer un resultado. Pienso en un arquitecto, pienso en un ingeniero, en un contador, quizás en un cirujano estético, con toda la discusión que hay ahí está. Pero si no, el profesional compromete diligencia, es decir, sigue respondiendo con el alcance de obligación de medios. Accidente de tránsito se le regula especialmente, pero es repetición de lo que hasta ahora se viene resolviendo con base en el artículo 1113, segundo párrafo, segundo supuesto, responsabilidad por riesgo o vicio. Protección de la vida privada, esto es llamativo, bueno, se le asigna una protección especial a la vida privada. Y por último, acusación calumniosa, allí es el único caso en donde, para que proceda la acción reparatoria contra quien acusó calumniosamente, es que quien acusó haya actuado con dolo o con culpa grave. Si denunció por omisión de diligencia una culpa lata, no alcanza para responsabilizar. Tuvo que haber querido acusar calumniosamente para dañar con dolo o bien con una culpa grave, si no, no alcanza. El dolo fue redimensionado el alcance conceptual del dolo. ¿Por qué? Primero, no tiene una norma específica, sino que está regulado en el 1724, segunda parte. Primera parte, culpa. La omisión de la diligencia debida, conforme el artículo 512 actual, es prácticamente igual. No había que tocar lo que está muy bien escrito. A punto seguido, se refiere al dolo, ese artículo 1724. ¿Y qué dice? Que el dolo, vamos a leerlo, dice que el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional, hasta acá, o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Sí, se interpreta que esto es un ensanchamiento conceptual que lo que significa es contemplar
el dolo eventual en materia de derecho civil. Correcto. No puedo más. Una última referencia. Tener el código roto y marcado habla bien de nosotros. Tengamos el código roto y marcado. Leamos, tratemos de entender y avancemos. Muchas gracias.